Comenzamos el panel con el régimen de nulidades y motivación del acto administrativo luego de la ley base, a cargo del doctor Pablo Comadina, abogado, diplomado en contratos públicos en infraestructura estatal, en Derecho de los Hidrocarburos y Energía, magíster en Derecho Administrativo y doctor en Derecho por la Universidad de Austral. Es profesor titular y subdirector del Departamento de Derecho Administrativo y miembro del Consejo Directivo del Doctorado en Derecho de la citada universidad. Además, es profesor titular en la Universidad Católica de Salta y en numerosos posgrados en universidades públicas, privadas y organismos públicos nacionales y del extranjero. Autor de publicaciones y panelista en cuestiones relacionadas a la especialidad, tanto en Argentina como en Iberoamérica. Es fundador del estudio Casaña y Abogados, Comadina y Abogados, ha sido designado en más de una ocasión como consultor internacional y perito experto en arbitraje internacional ante el CIADI y la UNCITRAL, y en litigios en jurisdicciones extranjeras. Doctor, tiene la palabra. Muchas gracias. Perdón. Está bien. En primer lugar, quiero comenzar agradeciendo la oportunidad que me dan de estar acá, particularmente a la asociación, y hacer con la persona del MIT, que muchísimas gracias, la verdad, por este espacio, por la oportunidad y realmente me dan cuenta para poder compartir unas ideas. También estoy muy contento de estar en este panel con los colegas, con Diego Friedman, con Mauricio García, con Juan Larry y le agradezco a la doctora Manuela. Como ya adelantó, un punto al que me voy a referir es el régimen de las nulidades del acto administrativo, pero en particular quería abordar algo vinculado o relacionado con la motivación del acto administrativo luego de la reforma de la ley de procedimientos administrativos por la ley de bases. Para ajustarme a los 13 minutos que me dieron que me ajusté, adelanto que yo voy a seguir este esquema. En primer término voy a dar un concepto de lo que debe entenderse o lo que creo que debe entenderse por nulidad dentro del marco del derecho administrativo. En segundo término voy a mencionar cuáles son las categorías de nulidades que existen en la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos y de manera muy rápida y muy breve mencionar cuáles son las 5 características de la nulidad absoluta y de la nulidad relativa en el marco de la Ley Nacional. Y en tercer lugar, que es lo más importante, cuál es el criterio para poder distinguir una nulidad absoluta de una nulidad relativa y cómo juega ahí la motivación del acto administrativo a partir de lo que a mi juicio es una defectuosa redacción, quiero pensar que un error en la redacción de la ley bases en el punto de la reforma del régimen de las nulidades del acto administrativo. Empiezo entonces por el primer aspecto. ¿Qué es lo que se entiende por nulidad del acto administrativo? ¿Qué es la nulidad del acto administrativo? En el derecho civil se suele decir que es la sanción por la cual el ordenamiento jurídico priva al acto de sus derechos. En el campo del derecho administrativo podemos hacer algo más de esto. Podemos sostener que la nulidad es la extinción o la supresión definitiva, así para siempre, extinción o supresión definitiva de los efectos de un acto administrativo como consecuencia de su ilegitimidad, la cual va a estar derivada por tener un vicio en alguno de sus elementos esenciales del acto o carecer de algún elemento esencial del acto administrativo. Entonces, ¿qué es la nulidad? Es la supresión de los efectos propios del acto de manera definitiva como consecuencia de su ilegitimidad derivada de la falta de un elemento del acto administrativo como elemento esencial o bien por tener un vicio en alguno. ¿Cómo se clasifican, segundo punto, las nulidades en el ámbito del derecho administrativo? Al menos en el ámbito del derecho administrativo nacional, la distinción siempre fue clara. Era el acto que podía ser nulo de nulidad absoluta o anulable de nulidad relativa. Es decir, que en el ámbito nacional siempre se equiparó el acto nulo al acto anulable, el acto nulo al acto de nulidad absoluta, y el acto anulable al acto de nulidad relativa. Hoy por hoy esto se mantiene. Decir acto nulo es lo mismo que decir acto que tiene una nulidad absoluta y decir acto anulable es lo mismo que decir un acto que tiene una nulidad relativa. Esto antes no era así en el marco del derecho privado, del derecho civil, porque se acuerdan que había una distinción primero entre el acto nulo y el acto anulable, que nunca nadie supo muy bien en qué consistía. Borda decía que dependía del carácter manifiesto del vicio, mientras Santías decía que iba a ser nulo si el vicio aparecía de una manera taxativa, si el
Y después estaba la distinción entre anulable, entre nulidad absoluta y nulidad relativa, que es la que se sigue manteniendo hoy en el marco del derecho privado. Hoy en el derecho privado se eliminó la distinción entre anulable y nulo, tenemos nulidad absoluta y nulidad relativa. Esta distinción va a estar dada por la violación del orden público, la moral y las buenas costumbres. A pesar de que el DNU 7023 derogó como uno de los requisitos del objeto del acto jurídico la moralidad, en el resto de los artículos sí se sigue hablando de que la nulidad absoluta puede derivar de la violación de la moral y la buena costumbre. Bueno, dicho esto, en el derecho administrativo tenemos la nulidad absoluta y la nulidad relativa. ¿Cuáles son las características? La primera característica de la nulidad absoluta es que puede y debe ser declarada de oficio por el juez. Esto no siempre fue así, pues era a partir del 2000 la jurisprudencia, en particular de la Corte, creo que adoptó el criterio correcto, y aceptó que la nulidad absoluta pueda y deba ser declarada de oficio por el juez. Comenzó con el caso de Pereira en el año 2001 para la inconstitucionalidad de oficio de la ley, luego le siguió el Banco Comercial de Finanzas para la nulidad de oficio del reglamento, después vino el caso de la PADU, donde se retiró la nulidad del acto administrativo y a la inconstitucionalidad de la ley. En Videla, en el año 2010, se agregó el control de constitucionalidad de oficio. Esto fue todo ratificado por Rodríguez Pereira en el año 2012, por eso siguieron otros pasos, ¿no? Pero estos son los leyes que permiten sostener que la primera característica de la nulidad absoluta del derecho administrativo es que puede y debe ser declarada de oficio por el juez. En cambio, la nulidad relativa no puede ser declarada de oficio por el juez. Pero por una cuestión básica, la nulidad relativa puede ser saneada en sede administrativa. Y sanear o no un vicio determinante de una nulidad relativa es una facultad discrecional de la administración. De modo tal que, si el juez declarara de oficio la nulidad relativa, si el juez declarara de oficio la nulidad relativa, estaría violando el principio de división de poderes, porque se estaría sustituyendo en la facultad propia del Poder Ejecutivo de sanear un acto que tenga una nulidad relativa. La segunda característica, el acto nulo de nulidad absoluta, y esto se mantiene en la actual ley, debe ser anulado en sede administrativa. Es decir, el principio se mantiene, es la inestabilidad del acto administrativo nulo de nulidad absoluta. Debe ser anulado en sede administrativa, salvo, dice ahora la ley, que hubiese generado derechos subjetivos que se estén cumpliendo o que se hubiese agotado por su objeto. En este caso, adquiriría estabilidad. La ley de bases eliminó la referencia porque a firme y consentido. Antes el acto nulo de nulidad absoluta debía ser anulado en sede administrativa, salvo que estuviese firme y consentido y hubiese generado derechos subjetivos que se estén cumpliendo. Creo que es correcta la eliminación a la referencia de firme y consentido, porque en rigor no agregaba nada y hasta había una confusión conceptual. ¿En qué sentido? Que el consentimiento es una de las formas en las que el acto queda firme. Es decir, la pregunta es, ¿cuándo un acto administrativo está firme? El acto administrativo está firme en dos motivos. Uno, por consentimiento expreso, de presento y consciente del acto administrativo, o tácito, no lo recurro ahora dentro de los 30 días. Dos, el acto queda firme cuando ya no tengo más medios de impugnación administrativos y judiciales, es decir, cuando hay cosa juzgada judicial. Bueno, eso se eliminó, a mi juicio, correctamente porque no agregaba mucho. Entonces, debe ser anulado en sede administrativa, salvo que hubiese generado derechos subjetivos que se estén cumpliendo. Es importante que se estén cumpliendo, porque si generó derechos pero no se están cumpliendo, se puede anular. Esto lo reconoció la Corte en el caso Miragaya y también el movimiento Scout argentino. O dice que se hubiese agotado por su objeto. Tiene lógica, porque si no lo puedo anular cuando generó derechos subjetivos que se están cumpliendo, tampoco lo voy a poder anular cuando se agotó por su objeto. Salvo, es decir, que el acto pierde estabilidad, el acto nulo de nulidad absoluta que generó derechos subjetivos que están cumpliendo pierde estabilidad, en tres casos, y no los voy a decir en orden. El primer caso es cuando la nulidad favorece al particular
y no perjudica a terceros. Esto es obvio. ¿Por qué? Porque la estabilidad del acto administrativo es una garantía del particular. Es decir, toda la teoría de la cosa juzgada administrativa que fue sistematizada en Carman de Cantor y que siguió en todos los casos, toda la teoría de la cosa juzgada administrativa, que es lo mismo que decir que del acto administrativo estable, es una garantía a favor del particular para que no se anule el acto de sede administrativa y la administración deba ir a la justicia. Por lo tanto, si la nulidad o la declaración de nulidad le favorece y no perjudica a terceros, se va a poder anular en sede administrativa. En segundo término, la ley dice que pierde estabilidad el acto nulo de nulidad absoluta cuando hubiese sido otorgado expresa y válidamente a título precario. Esto se mantiene de la vieja ley, pero la verdad que no tiene nada que ver, porque ¿qué es la precariedad? Es decir, ¿qué es el precario administrativo? ¿O qué se entiende por precariedad en el derecho administrativo? La precariedad, siguiendo la Corte de Distribuidora Química, que a su vez sigue a Marienhoff, supone la posibilidad de revocar por oportunidad, mérito o conveniencia cualquier acto administrativo, en principio, y hasta acá no agrego nada, es decir, que se puede revocar por oportunidad, mérito o conveniencia cualquier acto, pero, y este es el elemento clave de la precariedad, sin derecho a indemnización. Es decir, el precario se caracteriza por la posibilidad de revocarlo por oportunidad, mérito o conveniencia sin derecho a indemnización. Ahora, si el precario se vincula con la revocación por oportunidad, mérito o conveniencia, ¿qué tiene que hacer como una excepción a la estabilidad del acto por razones de ilegitimidad? La respuesta es nada. Es decir, sea o no precario, si están dadas las condiciones para anular el acto administrativo, se tiene que anular. Dicho con otras palabras, la precariedad del acto no agrega ni quita nada en materia de anulación de oficio del acto administrativo. Y el tercer supuesto que le quita estabilidad al acto administrativo, y acá este es uno de los puntos más importantes en lo que se refiere a la modificación de la ley, es que el acto pierde la estabilidad cuando hubo dolo del particular. Antes alcanzaba con el conocimiento del vicio. Ahora se exige el dolo. La pregunta es, ¿qué es el dolo? Bueno, no es el tema de mi exposición, simplemente voy a proponer una idea. El dolo, por supuesto, es cuando el particular genera el vicio en el acto administrativo. En el caso de la Corte, altero la libreta con las notas y entonces me dan el título de médico. Bueno, ahí yo generé el vicio del acto administrativo. Eso es dolo, ciertamente, pero también hay dolo por omisión, es decir, cuando yo no digo nada, cuando sé que el acto está viciado, pero no digo nada. Por ejemplo, me designan gerente de asuntos contables y hay que ser contador, y yo no soy contador, y me nombran a mí, y yo sé que hay que ser contador. Bueno, si acepto la designación y ejerzo el cargo, estoy actuando con dolo. Para avanzar, la nulidad relativa no puede ser declarada de oficio en sede administrativa, salvo las tres excepciones que mencioné recién. La tercera característica son los plazos para demandar. En cuanto a los plazos para demandar la nulidad, el particular, una vez que agotó la vía, tiene 180 días hábiles judiciales, mientras que el Estado ahora tiene un plazo de prescripción de 10 años. Adviertan la diferencia, ¿no? El acto jurídico del derecho privado, la nulidad absoluta no tiene plazo de prescripción. En el derecho administrativo, donde debería ser más importante el interés público, tiene plazo de prescripción. Y la nulidad relativa tiene 2 años de prescripción. Cuarta característica, el acto nulo de nulidad absoluta no puede ser saneado, la anulable de nulidad relativa sí. Y la quinta característica es que el efecto retroactivo que se le atribuye a la nulidad absoluta, salvo, dice la ley, esto es nuevo, razones de equidad, en la medida en que no hubiese actuado con dolo particular. En cuanto a la nulidad relativa, el efecto también es retroactivo, salvo que se favorezca al particular dándole efectos hacia el futuro a la nulidad y no hubiese habido dolo. Bueno, esas son las características de la nulidad, de las nulidades. Ahora la pregunta es, ¿cuándo hay un acto nulo de nulidad absoluta y cuándo hay un acto anulable de nulidad relativa? ¿Cómo lo distingo? Acá se formularon básicamente 2 criterios. Hay un primer criterio que lo que hacía era contrastar la gravedad del vicio con la afectación del ordenamiento jurídico. Es decir, era gravedad del vicio contra el ordenamiento jurídico. Si había una violación grave del principio de legalidad, se entendía que el acto era nulo de nulidad absoluta. Mientras que si el vicio no afectaba gravemente al principio de legalidad, había un acto anulable de nulidad relativa. El otro criterio, que es el que personalmente sigo y creo que se mantiene en la ley,
es el que vincula el régimen de los elementos del acto administrativo con el régimen de invalidez. Es decir, no voy a comparar la gravedad del vicio con la violación del ordenamiento jurídico, sino el régimen de invalidez con el régimen de los elementos. ¿Por qué? ¿Qué son los elementos del acto administrativo? Los elementos del acto administrativo son los requisitos que tienen que concurrir sin vicios para que haya un acto plenamente válido. Ese es el concepto, requisitos que tienen que concurrir sin vicios para que haya un acto plenamente válido. De modo tal que, si falta un elemento esencial, o alguno tiene un vicio, va a haber algún tipo de nulidad. Y siguiendo este criterio, el acto va a ser nulo de nulidad absoluta en dos supuestos. Cuando falta un elemento esencial, no está, por ejemplo, falta el debido procedimiento previo, se aplica una sanción sin derecho de defensa, se firma un contrato sin licitación pública, se hace una aprobación de un régimen tarifario sin audiencia pública. O bien, segundo supuesto de nulidad absoluta, cuando el acto tiene un vicio grave o fundamental en alguno de sus elementos esenciales. Por ejemplo, di derecho de defensa, pero di derecho de defensa por 24 horas, eso es inconstitucional. O celebré licitación pública, pero obvié toda forma de publicidad. ¿Hubo procedimiento? Sí, pero gravemente viciado. Y siguiendo este mismo criterio, el acto va a ser anulable de nulidad relativa cuando están todos los elementos, porque si falta alguno, va a haber un vicio determinante de una nulidad absoluta, y cuando están todos sus elementos, pero alguno tiene un vicio leve o no fundamental, como por ejemplo ciertos tipos de incompetencia. ¿Qué pasa con la motivación? Nosotros tenemos en el artículo 7 los elementos esenciales del acto administrativo. De hecho, el título es Requisitos esenciales del acto administrativo. Los requisitos esenciales del acto administrativo. Y en el artículo 14 está el régimen de las nulidades absolutas y el régimen de la nulidad relativa en el artículo 15. Si uno compara el 7 con el 14 y el 15, se puede extraer la conclusión que yo acabo de plantear. ¿Por qué? En el artículo 7, en el inciso A, se habla de la competencia. Y en el artículo 14, en el inciso A, se habla de los vicios en la voluntad y en la competencia. En el artículo 7, inciso 2, se habla de la causa del acto administrativo. En el artículo 14 se habla de la falta de causa. En el artículo 7, en el inciso C, se habla del objeto del acto. Y después en el artículo 14 se habla del vicio en el objeto. En el artículo 7 se habla de la finalidad como requisito esencial. Y en el artículo 14 se habla del vicio de desviación de poder o abuso de finalidad. De desviación de poder o abuso de poder. ¿Y qué es lo que ocurre con la motivación? La motivación está enumerada en el artículo 7 como un requisito esencial del acto administrativo. El 7 inciso E dice, como requisito esencial, debe ser motivado, expresándose en forma concreta las razones que inducen a emitir el acto, consignando además los recaudos indicados en el inciso B del presente artículo. Ahora, cuando uno va al artículo 14, no hay una sola mención a la motivación. Y a su vez, el artículo 15 dice que todo aquello que, lo voy a leer, la parte pertinente, el artículo 15 dice: el acto administrativo es de nulidad relativa y solo será anulable en sede judicial si presenta un defecto o un vicio no previsto en el precedente artículo 14. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En el artículo 14 no se menciona a la motivación o a la falta de motivación como un vicio del acto administrativo. Entonces, algunos proponen que la falta de motivación, o bien una motivación gravemente defectuosa, genera meramente una nulidad relativa. Bueno, lo que quiero demostrar, y esta es la conclusión, es que esta solución es disvaliosa, es inconstitucional. ¿Por qué? Concretamente, si el acto carece de motivación, o bien tiene un vicio grave en la motivación, va a ser nulo de nulidad absoluta. Primero, porque así lo impone una interpretación sistemática de la ley. Si yo digo que en el artículo 7 están los requisitos esenciales, y falta un requisito esencial, no puedo decir que el acto tiene una mera nulidad relativa. Y segundo, que es la tesis que quería proponer hoy, creo que existe un principio de irreversibilidad en el afianzamiento de los valores republicanos. Es decir, hay un principio de irreversibilidad en el afianzamiento de los valores republicanos. ¿Qué implica esto? Que si nosotros avanzamos en la consolidación de la República no se puede volver para atrás. Y nosotros venimos de
la idea de que los actos administrativos discrecionales no se motivaban, que eran exentos de control judicial, es decir, una discrecionalidad desjuridizada, a lo último que teníamos, y luego de todo un avance también jurisprudencial de la Corte, ¿no? Desde el Consejo de Presidencia, Schneiderman y Scarpa, en la ley anterior, a que si el acto era carecía de motivación, era nulo de nulidad absoluta. Bueno, de eso no se puede volver para atrás. ¿Por qué? Porque la motivación de los actos administrativos hace al financiamiento de la República. De modo tal que interpretar que la falta de motivación del acto administrativo, es decir, no dar fundamentos del acto, conspira contra la República, por lo tanto contra el principio de irreversibilidad de este financiamiento de los valores republicanos, y por lo tanto sería una interpretación, creo, inconstitucional plantear que solo hay una nulidad relativa. Gracias. Muchas gracias, doctor Comadina. En segundo lugar, nos vamos a detener en la transparencia en el procedimiento administrativo y tributario, según la jurisprudencia de la Corte Suprema y la Interamericana. En la voz del doctor Diego Friedman, que es abogado, juez del Tribunal Oral de Menores y profesor de la Facultad de Derecho de la UBA, en la cátedra de la doctora Schaff. Doctor, lo escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Agradezco a los organizadores, a la asociación de docentes por esta invitación, los felicito por esta actividad que nos ayuda a pensar, reflexionar sobre la ley bases. Yo estoy un poco como infiltrado acá, porque mi campo es el derecho tributario, más allá también yo he ejercido como penalista, pero hace varios años yo vengo trabajando en el ámbito del derecho constitucional, financiero, con el doctor Corti, con la doctora Jaffrey, y vengo trabajando el tema de la transparencia justamente en la actividad financiera, algo que aborda la ley bases. Hay muchos artículos de la ley base, su reglamentación, que hacen referencia a la transparencia en el gasto público, a la transparencia en el proceso de privatización, a la transparencia en las sociedades donde participa el Estado, en el procedimiento administrativo se incluye como principio, y se habla también de la transparencia en todo procedimiento de renegociación de contratos de obras y servicios públicos. Ahora, primera cuestión que quiero decir, esto no es novedoso. Es decir, ahora voy a hacerle un pequeño raconto histórico, normativo, jurisprudencial, pero no introduce ninguna novedad en este aspecto de la ley bases de principios que ya estaban reconocidos en el ordenamiento jurídico. Una pequeña digresión, es difícil hablar mal de la transparencia, pero por ejemplo a mí me gusta traer un autor coreano que sigue a Heidegger, que es Byung-Chul Han. Él tiene un libro que se llama La Sociedad de la Transparencia y dice: cuidado con esto de la transparencia que llega también al ámbito privado, hace que los individuos perdamos nuestra intimidad, a lo que se habla del derecho a estar solo, que se decía en Ponseti de Balbín. Entonces hace una reflexión Byung-Chul Han sobre los peligros que lleva esta transparencia cuando se proyecta al ámbito privado y hace que nuestras vidas empiecen a ser visualizadas por todos. Y acá también traigo un libro de Ray Loriga, es un autor de ciencia ficción, premio Alfaguara del 2017, en donde como utopía, casi como una distopía, imagina una sociedad en donde las personas vivan en departamentos con paredes y techos transparentes, hasta en el baño, y todos seamos visualizados en aras de controlar lo que hacemos o lo que dejamos de hacer. Entonces, bueno, esto meramente como una digresión sobre la temática. Como les digo, la transparencia no es novedosa. El concepto en realidad tiene su origen en la publicidad, que es propio de los autores republicanos, democráticos. Uno hasta lo puede entender la publicidad, la posibilidad de acceder a la información pública dentro del artículo 33 de la Constitución Nacional, cuando aún no estaba incorporado a partir de las normas internacionales de derechos humanos, y justamente había una obligación del Estado de hacer público todos sus actos a través de su publicación en el boletín oficial, ¿no? Ahora, el concepto de transparencia, si uno se circunscribe a este término, es más moderno. Se empezó a usar a partir de los años 80 dentro de lo que son las políticas anticorrupción. Ahí hay un autor que lo introduce, que es Klitgar,
que tuvo una gran incidencia en nuestro medio, en América Latina, en los procesos que se fueron dando de transición a la democracia durante los 80 y principios de los 90, y que también tuvo influencia en Europa del Este de la transición al comunismo. Y ahí planteaba Klitgard, introduce lo que llamó la ecuación de la corrupción dentro de una lucha contra la corrupción desde una perspectiva institucionalista. Entonces, lo que decía Klitgard simplificadamente es que corrupción es igual a monopolios. Entonces, para evitar los monopolios del Estado hay que privatizar. La corrupción también se explica por la discrecionalidad que tiene la autoridad pública, entonces hay que desregular. Vemos cómo las reformas que se dieron en Argentina en los 90 durante el gobierno de Menem, privatización y desregulación, lo que fue reforma del Estado, se asentaban en esta hipótesis de Klitgard, y a ello le sumaba responsabilidad, lo que después fue la ley de ética pública, de aumentar las sanciones a los funcionarios públicos, evitar la prescripción de las acciones penales, y transparencia. Él decía, bueno, si hacemos todo esto, logramos solucionar el problema de la corrupción. Por supuesto, la hipótesis institucionalista fracasó en la práctica, ¿no? La corrupción en diferentes países se ha incrementado, no solo en Argentina, en América Latina hay múltiples casos donde eso se visualizó, y lo único que generó en general la transparencia es sofisticar la corrupción. Es decir, por eso se ve el auge de los paraísos fiscales, los 80, los 90, los 2000, el crecimiento de todo lo que es la ingeniería contable y jurídica para ocultar, ¿no?, la ruta del dinero. Eso es lo que generó este proceso de reforma sin tener indicadores sostenibles en materia de corrupción, ¿no? Ahora, una cuestión que uno puede pensar en materia de transparencia, más en la actualidad, tiene que ver con las nuevas tecnologías. Esto, bueno, ya se viene implementando en la Argentina, de que las nuevas tecnologías lo que han hecho es hacer posible lo que deseaban los autores más clásicos, ¿no? Los autores clásicos decían, bueno, desde Montesquieu adelante, ¿no? Decían, bueno, es importante que los ciudadanos conozcan lo que ocurre en el Estado. Bueno, imaginamos en el siglo XIX, en el principio del siglo XX, donde los expedientes hasta se hacían a mano o eran archivos en papel, era imposible que los ciudadanos conozcan lo que ocurre en el Estado. Hoy en día, ¿no?, por cómo funciona y que está todo digitalizado, la nueva tecnología hizo posible esta posibilidad de acceder a la información del Estado, y yo creo que ahora lo que se viene pensando en las nuevas tecnologías es el uso de la inteligencia artificial. Porque ¿qué es lo que permite el uso de la inteligencia artificial? Algo que, bueno, uno de los temas que yo analizo es la cuestión del acceso a la información para ver cómo funciona la política financiera del Estado y cómo se distribuyen los recursos por parte del Estado. Entonces, a veces uno tiene que cruzar determinada información. Yo trabajé muchas veces temas de infancia, temas de género, entonces, a partir de, ¿no?, lo que puede ser, ¿no?, la inteligencia artificial, pueden utilizar ese conglomerado de información que tiene el Estado, que ya está toda digitalizada, y empezar a hacer cruces por género, por edades, por otros datos, ¿no?, por localidades de las personas. Por ejemplo, si uno quisiera saber, tomando un ejemplo claro, bueno, qué perfil tienen los estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, esa investigación es costosísima, si uno quiere cruzar muchísimas variables. Ahora, la inteligencia artificial eso lo puede hacer en segundos, si tiene disponible toda esa información. Entonces, las nuevas tecnologías, más allá de los motores de búsqueda que se fueron implementando, que uno le puede acceder, le permite acceder a muchas resoluciones en poco tiempo, lo que va a provocar, yo creo que lo que se viene en discusión en materia de transparencia es el uso de la inteligencia artificial en el procesamiento de la información para facilitar, ¿no?, este deseo que puede tener el particular de acceder a una información que le tiene determinado interés. Va siendo un poco al campo más normativo. Si nos detenemos en la previsión de la publicidad, como les decía, más allá del artículo 33 de la Constitución Nacional, uno ya la puede derivar también de la Convención Americana de Derechos Humanos, que más allá de su incorporación al ordenamiento jurídico, su incorporación constitucional prevé el acceso a la información, que el acceso a la información pública de alguna forma es la contracara a la transparencia, es decir, es el deber del Estado transparentar el dato, por otro lado, el derecho del particular de acceder a esta información pública. Y en este sentido,
el derecho de acceso a la información pública ya ha tenido distintos precedentes de la Corte Interamericana y de la Corte Suprema, y por el otro lado también hay determinada legislación. En cuanto a la legislación, debo referir que, más allá de que ahora la ley de bases habla de la publicidad del gasto público, la transparencia del gasto público, y más allá de la ley de transparencia, ya la transparencia en materia de actividad financiera estaba legislada desde 1999, lo que fue la ley de convertibilidad fiscal. No me pregunten mucho por qué se llamó convertibilidad fiscal, pero el único argumento es que como fue exitosa la ley de convertibilidad, le pusieron ese mismo nombre a esa nueva ley que suponía eliminar el déficit fiscal. Por supuesto, el déficit fiscal no se eliminó, fue un catástrofe la Argentina en el 2001, bueno, pero eso es otro tema. Ahora, a partir de 1999 ya hay transparencia fiscal en la Argentina. Sin perjuicio de ello, después se introduce en materia de inteligencia la posibilidad de cierto grado de publicidad de lo que son los gastos reservados, a partir de la ley 25.520. Acá también hago la aclaración, esa ley se suscitó por un episodio muy conocido que fue un caso judicializado de coimas del Senado que después no existió, porque los imputados fueron absueltos, pero nosotros ya modificamos la ley en función de la publicidad o cierto grado de publicidad de los gastos reservados. También en materia legislativa hay que señalar que en su momento el Poder Ejecutivo dictó el decreto 1172 del 2003 que reguló el acceso a la información pública en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional y otros organismos y instituciones que recibían fondos del Estado. Hasta que llegamos a la ley 27.275 que regula el acceso a la información pública y la transparencia del Estado. Como vemos, es cuantioso, ¿no?, complejo el entramado normativo que ya regula la transparencia, con lo cual no agrega nada muy sustancioso la ley de base, porque ya había regulación muy detallada de la transparencia y del acceso a la información pública en el ámbito estatal nacional, y por supuesto también hay regulación en el ámbito provincial y municipal. Siendo algo que está justamente en el título de mi presentación, la Corte Interamericana analizó este tema en el famoso caso Claude Reyes, que tenía que ver con acceso a la información ambiental, a una comisión que revisaba las inversiones forestales en Chile, y ahí ya delineó ciertos estándares. Ahora voy a volver sobre esos estándares. Esto es desde el año 2006. Es decir, del año 2006 hay estándares muy precisos del acceso a la información pública y de la publicidad o la transparencia. Y la Corte Suprema también, sobre la base de planteos que se dieron en el marco del decreto 1172 del 2003, tiene variada jurisprudencia. Del primer caso ADC contra PAMI del año 2012, después dictó el caso CIPEC, caso Giustiniani, que tenía que ver con Chevron e YPF, caso Garrido, que tiene que ver con el acceso a la información en un procedimiento administrativo para ver datos sobre el nombramiento y la sanción a un funcionario, el caso Saboya, el caso Miura, el caso Olivera, que también tenía que ver con información que se le pedía a la FIP. Me centro en los temas que tienen que ver con procedimientos administrativos. Ahí se le pedía información a la FIP y ahí delinea también el alcance del secreto fiscal, ¿no? Entonces, vemos que ha sido profundo también el abordaje ya jurisprudencial del derecho de acceso a la información y el deber de transparencia. Es curioso, nada más como curiosidad, y esto a veces tiene que ver con la sectorización del derecho constitucional, de que en estos fallos de la Corte Suprema no menciona la ley de 1999 de transparencia financiera. No lo mencionan ni los que hacen las denuncias, los planteos, ni la Corte al resolver. Es como si esa ley, cuando regula la transparencia, no existiera y se basa en un decreto infralegal, cuando podrían haberlo considerado en la argumentación. Yendo un poco a los estándares que se han delineado en materia de transparencia, es la idea de la legitimación amplia. Cualquier persona puede pedir información al Estado, y acá rige un principio que es el principio de máxima divulgación. El Estado que tiene la información tiene el deber de suministrarla y se presume que esa información es pública. El Estado debe alegar, justificar por qué no da esa información sobre la base de determinadas razones taxativas expresamente previstas en la ley. Es el Estado el que tiene que justificar por qué no dar la información.
Esto lo señala la Corte Interamericana y lo recoge la Corte Suprema. No quiero ir a mayores precisiones porque estoy corto de tiempo, ya llevamos bastante extendida esta jornada. Y un poco para cerrar, que creo que es la discusión final que nos queda. Una es si se admiten más excepciones que las previstas en la ley. Bueno, curiosamente, el secreto fiscal no está previsto en la ley de acceso a la información pública, sino está previsto en otra ley adicional que dice, también es otra razón por la cual se puede evitar la divulgación de la información. Acá ya había un problema, porque uno esperaba que todas las excepciones estén previstas en la misma ley y no introducir excepciones en otras normas. Y el segundo tema es, lo que se ha dicho es que el Estado tiene que justificar. Vamos a una cuestión de inteligencia, ¿no? Inteligencia, materia de seguridad. Se le pide información al Estado, el Estado dice no, esta información no la brindo porque tiene que ver con políticas de inteligencia. No, la jurisprudencia de la Corte Suprema dice tiene que justificarme más. Bueno, el Estado dice esto tiene que ver con la lucha contra el terrorismo, porque puedo develar información. Ahora, ¿es suficiente esa información? Es decir, ¿cómo controlamos a los que controlan? Es decir, lo único que le estaría pidiendo como estándar es que el Estado, cuando me deniega la información, me construya una argumentación suficiente. Ahora, yo no sé, porque en realidad el juez que va a recibir esta información, imaginemos que el caso se judicializa, ¿no? La administración pública le deniega la información, el caso se judicializa, el juez que revise esta información no puede determinar si realmente la información solicitada es de la lucha contra el terrorismo. Lo único que va a decir, el Estado me está diciendo que es la lucha contra el terrorismo. Le pido más precisiones si es la lucha contra el terrorismo, por ejemplo, Hezbollah, como grupo terrorista internacional, ¿no? ¿Eso es suficiente? ¿O de alguna manera debería haber otra forma de abordar el caso y decir, no, tal vez el juez debería acceder a esa información y el juez decidir si está dentro de ese secreto o no, y ahí decirle al particular que pidió la información, no, la información está dentro del secreto? Pero bueno, esto es un tema que los dejo como dilema, porque me parece que el estándar que se construye igual tampoco permite un control muy fuerte, porque lo único que terminaría exigiendo es que el Estado justifique muy detalladamente la razón, pero no que existiera esa razón atrás. Bueno, no quiero extenderme más del tiempo y es un honor estar ante tan distinguidos colegas. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, doctor. Nos vamos acercando al final. El doctor Patricio García Moritán nos hablará de la vista y las modificaciones introducidas por la Ley Base número 27742. El doctor es abogado, magíster en Derecho y Economía, realizó el curso de especialización en Derecho Administrativo Económico y posgrados en cuestiones regulatorias y de telecomunicaciones. Es miembro del Instituto de Derecho Administrativo de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales, autor de diferentes artículos relacionados con la especialidad, como así también ha participado en jornadas de congresos. Es socio del estudio Casaña y Abogados y miembro del directorio de diversas empresas vinculadas a la producción para la defensa y la seguridad. Tiene la palabra. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar quisiera agradecer a los organizadores de este seminario por la invitación que me han hecho. En particular quisiera agradecer a Enrique Alonso Regueira, a Milagros Marra, que está al lado, y a todos los organizadores que han colaborado con este evento. Quisiera al mismo tiempo felicitarlos por la concurrencia que han tenido tanto de oradores como de expositores, de oyentes. Y saludo también a los integrantes del panel y a todos ustedes. Voy a tratar de ir al grano para ver si puedo cumplir con los 13 minutos que me pidió la organización y por piedad a todos los que están desde temprano acá. El tema que elegí es la vista y las modificaciones que introdujo la ley base. En primer lugar, porque es un tema conciso y debería poder agotarse en el tiempo asignado. Además, porque considero que se trata de una figura jurídica con suma relevancia que tiene elementos sustantivos y procedimentales. Desde lo sustantivo, bueno, todos sabemos que la vista es el derecho que le asiste a los interesados, sus apoderados o letrados patrocinantes de acceder a expedientes administrativos, expedientes vinculados y obtener copias de los mismos, ¿no? Este derecho tiene basamento, un primer basamento constitucional en la tutela
efectiva, tanto administrativa como judicial. Eso es así porque esa tutela solo puede ser efectiva, valga la redundancia, si se tiene el conocimiento y acceso a la totalidad de los elementos que obran en las actuaciones administrativas vinculadas a la pretensión que uno intenta salvaguardar, ¿no? Agrego que para cumplir ese mandato constitucional de tutela efectiva, esta debe ser oportuna, es decir, debe accederse al expediente antes de tener la oportunidad de salvaguardar sus derechos en ese recurso, descargo, lo que fuera, y además tiene que ser completa. Y tiene un segundo fundamento constitucional que se apoya en la necesidad de garantizar la transparencia y la publicidad de los actos de gobierno, aspecto fundamental del principio republicano, como remarcó Ivo Friedman hace minutos. Desde esta perspectiva, la vista se complementa con el derecho de acceso a la información que está regulado a nivel nacional por la ley de 27.275. Ahora bien, yendo más a lo procedimental, estas bases constitucionales en realidad no delimitan con precisión los contornos del ejercicio de ese derecho. Entonces, son enunciaciones amplias cuyo ejercicio debe ser reglamentado. Entonces, si uno revisa los antecedentes de cómo se reglamentó ese derecho y se ingresa dentro de la ley de procedimientos administrativos, al menos en el ámbito nacional, uno ve que antes no preveía nada al respecto. La vista aparecía ya en el tiempo, recién a nivel reglamentario. En el decreto 1759 se contemplaba básicamente, se integraban a través de dos artículos. El 38, que establecía que la parte interesada, su apoderado o letrado patrocinante, como habéis dicho, podía tomar vista durante todo su trámite, con excepción de las actuaciones que hubieran sido declaradas reservadas o secretas. El pedido de vista podía hacerse verbalmente y la concesión sin resolución expresa en la oficina donde se encuentre. Si peticionara la fijación de un plazo, se iba a dar por 10 días y podía obtener fotocopias a su cargo el interesado. Y después estaba el artículo 76 que disponía que si a los efectos de articular un recurso era necesaria la vista, bueno, entonces esto suspendía los plazos durante el tiempo del artículo 1 de la ley, que eran 10 días. La mera presentación suspendía los plazos y básicamente se disponía que esta misma suspensión aplicaba para los plazos de caducidad del artículo 25 de la ley. En el año 2017, con la digitalización de los expedientes administrativos, se dictó el decreto 894, que ajustó las normas reglamentarias a la nueva realidad tecnológica. El artículo 38 mantuvo básicamente la redacción del expediente para expediente de soporte papel, pero generó una distinción respecto a los expedientes electrónicos, respecto a los cuales se distingue la consulta sin suspensión, que es aquella que se hace en cualquier momento a través de la plataforma TAB, que son automáticas, no requieren solicitud expresa, y después contempló un otorgamiento de vista con suspensión, en cuyo caso había que pedirlo expresamente por escrito. Se agrega, en el artículo se agrega que la vista podía ser otorgada mediante copia por soporte informático y aportado por el interesado o el organismo deseante, después eso se modificó, o a pedido del interesado se facilitarían copias. Hoy, con la sanción de la ley, el Instituto adquiere por primera vez jerarquía legal. Este es un punto que después voy a profundizar un poco, al incorporarse en el artículo 1 bis, inciso G, del apartado romanito 7 de la ley de procedimiento. Este artículo es largo, ¿no? Contempla una serie de principios, al principio sobre la tutela efectiva, sobre la celeridad, se habló mucho de esto. En el inciso G se regulan los plazos en el procedimiento administrativo, se señala, entre otras cosas, que son obligatorios, que se encuentran en días hábiles, a partir del día siguiente a la notificación, etc. Y en el romanito 7, en el apartado 7, se señala la solicitud de vista producirá la suspensión de todos los plazos para presentar descargos, contestar vistas, citaciones, emplazamientos o requerimientos, interponer recursos o reclamos administrativos o promover acciones o recursos, salvo los de prescripción, desde el momento en que se presente la solicitud y se extenderá por todo el plazo fijado para tomar la vista, el cual en ningún caso podrá ser inferior a 10 días. Después el decreto reglamentario introdujo unas pocas modificaciones, pero básicamente mantuvo el texto del 2017. Hay unas pequeñas cositas, pero a partir de esta descripción, en realidad, que acabo de hacer de la evolución de estos artículos, se pueden desprender básicamente las conclusiones más relevantes que voy a tratar de remarcar acá, y creo que son los puntos a los que apunta esta exposición. En primer lugar, la ley base jerarquizó el derecho a la vista de los expedientes administrativos. Si bien, como dije, tiene base constitucional, lo cierto es que en realidad no deja de ser una construcción que se desprende del artículo 18 de la Constitución. Además, principalmente, se reconoce la garantía de una manera vaga, de modo que, como decía, el contorno del ejercicio de ese derecho queda siempre expuesto luego a una reglamentación que la puede limitar, en cuyo caso el particular se vería obligado a litigar, a impugnar la constitucionalidad de esa norma con resultados
que podrían derivar, digamos, positivo o no. Esto básicamente es así porque el contorno de los derechos siempre es discutible. En el caso de la vista, por ejemplo, la verdad es que sería discutible, por ejemplo, si la suspensión para tomar la vista hace en sí misma la suspensión a la tutela efectiva o no. Tanto es así que los pedidos de vista frente a imputaciones o requerimientos hasta hoy no suspendían los plazos. Bien, en el futuro podría modificarse y eliminarse esa suspensión para todos los supuestos. Se garantiza la tutela, pero no suspende el plazo. Tenemos en la historia un montón de ejemplos donde derechos se vieron restringidos de manera reglamentaria y bueno, hubo que después cuestionarlos. Entonces, una obviedad es que si los contornos del ejercicio se fija por decreto, entonces su alteración, digamos, queda a tiro de decreto. Si en cambio tiene una recepción legal en sentido material y formal, parece que va a dar mayor tutela efectiva, y si bien no queda grabado en mármol, pareciera ser una mayor garantía. Sobre todo la ley bases, ahora me voy a meter por ahí un poco más, se mete a fondo, reglamentando aspectos de mucho detalle. El segundo tema que me parece que hay que remarcar es que amplía los supuestos en que se suspenden los plazos. Según la redacción anterior a la ley bases, la suspensión de los plazos solo estaba prevista en el artículo 76 del decreto reglamentario y se limitaba a los plazos previstos para recursos administrativos o el inicio de acciones judiciales. Entonces quedaban sin suspensión casos con plazos perentorios como las citaciones, imputaciones, requerimientos, entre otros. Es decir, antes de la ley base, frente a un requerimiento o una imputación, que es un acto perentorio de suma gravedad, el particular debía contestar dentro del plazo, eventualmente pedir una prórroga, la que debía otorgarse o denegarse con 2 días de antelación. Si ese particular pedía la vista porque le faltaban elementos y esa vista no era otorgada, o se otorgaba pero el plazo vencía antes de tomar efectivamente la vista, el particular debía presentar igual el escrito en el plazo fijado originalmente y eventualmente podía presentar un pedido de reserva de ampliar una vez que haya podido acceder a todas las actuaciones. Bueno, con la reglamentación actual se amplió expresamente la suspensión a los casos para presentar descargos, contestar vistas, citaciones, emplazamientos, requerimientos, interponer recursos, reclamos, proponer acciones. Daría la sensación de que, digamos, están casi todos contemplados. Después hay un tercer supuesto, un tercer elemento que me gustaría remarcar, que es una especie de inconsistencia o por lo menos un desafío interpretativo. La nueva reglamentación, es decir, si uno mira la ley bases y su decreto reglamentario, no deja muy claro si en caso de expedientes electrónicos la vista se suspende automáticamente o debe pedirse en forma expresa. Recordemos que el artículo 1 bis, el apartado 7, digamos, del inciso G, establecía que la solicitud de vista producía la suspensión de todos los plazos para presentar descargos, etc. Es decir, la norma legal no diferenciaba el pedido de vista según se verifica en un expediente electrónico o en un expediente de papel. Dispone en forma imperativa que se producirá la suspensión. A partir de esta verificación, digamos, se podría afirmar que la mera interposición del pedido de vista suspende los plazos en curso, ya sea que nos encontremos un expediente administrativo en papel o electrónico, siempre que se esté enfrente a los supuestos enunciados por la ley. Sin embargo, mantiene la redacción del 2017 del decreto reglamentario, es decir, el artículo 38 diferencia los casos de papel y los expedientes electrónicos, y el artículo 76 solo menciona que solo suspenden los casos de recursos o caducidad. Bueno, esto plantea un desafío, ¿no? Porque inicialmente no se entiende cómo opera en los supuestos de expedientes electrónicos. Podría decirse que en todos los casos del artículo 1 bis suspende siempre, aunque no se lo pida, incluso siendo un expediente electrónico, pero la verdad que nos plantea ante la dificultad porque al final uno no puede desconocer que el artículo 38 de la reglamentación establece la diferenciación, es decir, como no se puede presumir la inconsistencia del legislador, habría que indagar un poquito más. Indagando un poco, me parece que la interpretación más plausible sería que cuando estamos en un expediente electrónico, en los casos del artículo 76, que son los recursos administrativos y plazo de caducidad, ahora incluye la acción y el recurso, no es necesario pedirlo, pareciera, no sería necesario pedirlo, ya que este artículo no establece diferenciación, pero en el resto de los casos, imputaciones, citaciones, sería necesario pedirlo en forma expresa. Es decir, en los expedientes de papel, la suspensión surgiría del artículo 1 del bis de la ley y se produciría con la mera petición. En el caso de los expedientes electrónicos se suspendería automáticamente solo en el caso del artículo 76, debiendo requerirlo expresamente en el resto. De cualquier modo, por las dudas, si tienen efecto suspensivo, sugiero que lo pidan expresamente siempre, para evitar la discusión. Un cuarto punto, me parece importante remarcar que, como dice la ley base, la suspensión que provoca la vista solo aplica a los plazos para interponer recursos, contestar vistas, y no a los de prescripción.
Esto es así porque, en principio, la prescripción queda interrumpida por la interposición de recursos o reclamos conforme al artículo 1 bis H, apartado 1, como desarrolló más temprano Julio Durán. En quinto lugar, más allá de que hoy existía mayormente coincidencia sobre cómo operaba la suspensión de los plazos a partir de lo dispuesto por la Procuración del Tesoro en 2017, la ley base ratificó en forma expresa cómo funciona. Hoy se determina por vía legislativa sin margen de dudas que la mera interposición de vista suspende los efectos del plazo en curso. La suspensión toma por válido los días transcurridos antes de la interposición, reanudándose los plazos remanentes. La suspensión se mantiene desde la interposición hasta que haya concluido el plazo que se otorgue para tomar la vista, y el plazo no será menor de 10 días. Si bien, como dije, ya estaba zanjada la discusión sobre si, suspendida o interrumpida, principalmente a partir de los dictámenes de la Procuración del Tesoro, sobre todo el 1 del 26 de octubre de 2017, en este caso la redacción no deja ninguna duda. Como dije, la suspensión toma por válidos los días transcurridos y el plazo remanente se reanuda. Bueno, hay un montón de otros temitas de menor, pero me parece que los de más relevancia están abordados en los que mencioné antes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor García Moritán. Cerramos este último panel con las palabras del doctor Juan Ilarri, quien tituló su disertación con el nombre de El que calla otorga, el silencio positivo en materia de autorizaciones. El doctor Ilarri es abogado, doctor en Derecho Constitucional por la UBA, con equivalencia del último título en la Universidad Autónoma de Madrid. Magíster en Derecho Constitucional por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de España y especialista en Derecho Administrativo Económico por la UCA. Profesor en la UBA y en la UCES, autor de 2 libros y de más de 60 publicaciones relativas a la especialidad, y es subdirector nacional de dictámenes de la Procuración del Tesoro de la Nación. Adelante, doctor. Bueno, muchas gracias. Quería agradecer especialmente a la Asociación de Docentes, a Enrique Alonso Regueira, felicitarlo también por la excelente organización del Congreso, a todo el equipo, y también es un placer compartir este panel con todos los colegas. Bueno, me voy a referir al silencio positivo, que hace un ratito ya hablamos de este tema, pero lo positivo va a ser que opino exactamente lo contrario, entonces a lo mejor puedo generar algo. Bien, y me quiero referir a la regulación del silencio positivo, y en este sentido me voy a referir a la ley de bases que modificó la ley de procedimientos, al reglamento, y también el decreto 695 del 24 que modificó el reglamento también establece cuestiones respecto del silencio positivo. Una regulación normativa de silencio positivo ya la encontramos en derecho comparado en España, Francia, Italia. Entonces, en esta exposición me quiero centrar sobre todo en la regulación del silencio positivo, en las excepciones, y si llego al trámite y al procedimiento específico que se estableció. Bueno, creo que hay que tener en cuenta una primera cuestión, que la ley reconoce la tutela administrativa efectiva, que incluye el derecho a una decisión fundada. O sea, la administración tiene el deber de resolver y decidir fundadamente, y además, si tenemos en cuenta los principios de celeridad, economía, sencillez, eficacia y eficiencia, bueno, la administración debería poder responder en términos. Bueno, ¿qué pasa cuando no lo hace? Bueno, está el Instituto del Silencio. No voy a hablar de la naturaleza jurídica de este instituto, hay mucho escrito. Sí suelo decir al menos que el silencio se prevé primero un silencio en el inciso A en sentido negativo, entonces la ley de base suaviza este principio en el sentido de que ya no se exige un pronto despacho. Transcurren 60 días y ya se puede tener por configurado el silencio. Y respecto del silencio positivo, una primera aclaración: la ley establece que lo que establece este artículo 10, inciso B, no viene a modificar los supuestos de silencio positivo ya existentes. Entonces, por ejemplo, lo establecido en la 26522, que establece un silencio positivo en materia de autorizaciones de transmisiones, o el reciente decreto 599 del 24, que aprueba la reglamentación del Código Aeronáutico. Entonces, cuando uno piensa en silencio positivo en la administración, yo cuando me enteré dije, bueno, me genera un poco de cosita, ¿no? Que la administración, uno hace una petición y si no te contesta, el que calla otorga, ¿no? Esto puede parecer peligroso. Entonces, quiero poner en relieve una serie de condiciones que establece la reglamentación
Entonces podríamos decir, bueno, no es tan fácil tampoco, o este silencio positivo no rige tan fácilmente para alegría de algunos o para desgracia de otros. Bueno, entonces una primera cuestión que hay que aclarar es que la materia del silencio positivo rige solo en materia de autorizaciones. O sea, ya estamos limitando mucho, y el artículo 65 bis de la reglamentación hizo bien en distinguir lo que es una autorización de un permiso, porque no es lo mismo. Porque cuando hablamos de autorización, hablamos de la existencia de un derecho preexistente, entonces con lo cual esto supone que la administración, en definitiva, si se cumplen ciertas condiciones, habilita el ejercicio de ese derecho que es preexistente, pero cuando hablamos de permiso, supone que hay una norma que prohíbe esa cuestión, y entonces, bueno, el administrador constituye un derecho cuando pide ese permiso y se lo otorga. Entonces, esta distinción ya estaba muy presente en la doctrina, en la jurisprudencia. Bien, una segunda cuestión a tener en cuenta, que ya hablamos de autorizaciones no permisos, y ahora hablamos también de que tiene que ser una autorización reglada, no discrecional. ¿Esto qué implica? Porque una autorización reglada, lo que tiene que hacer la administración es, solo tiene que constatar que se da el presupuesto fáctico que está en la norma, y bueno, y lo tiene que autorizar, no puede poner un pero, y esto se distingue de la autorización discrecional. En definitiva, supone que la administración tiene que hacer una estimación subjetiva y verificar, bueno, de qué manera se asegura mejor el interés público. Otra cuestión que me quiero referir es el plazo. No establece un plazo específico, entonces dice, esto depende de los plazos que tenga cada procedimiento, o bien va a regir el plazo del artículo 1 bis, inciso G, apartado 8, que habla de 60 días. Ahora bien, estos 60 días no necesariamente es desde el momento en que se pidió la autorización. O sea, tanto el artículo 10, inciso B, como el reglamento habla de al vencimiento del plazo previsto para resolver. O sea, no es desde que se pide la autorización, con lo cual esto dependerá de cada procedimiento autorizatorio si hay un procedimiento específico que establece una determinada cuestión. Otra cuestión es que la ley establece que el silencio positivo es un acto administrativo finalizador del procedimiento. Esto está tomado en el artículo 24 de la Ley de Procedimientos de España, y esto es concordante con lo que establece el artículo 63 y 65 del reglamento, que dice: los trámites administrativos concluyen por resolución expresa, por silencio positivo, y establece otros. Bien, pero vamos a ver que acá no termina la cuestión, y esto ya lo ponía de relieve el doctor Guzmán, porque luego se exige la inscripción registral, la emisión del certificado o la autorización. O sea que esto no finalizó todavía. Entonces, la reglamentación da un plazo para esto, que el plazo es de 15 días. Ahora, ¿qué pasa si la administración no emite el certificado, no procede a la inscripción registral? Bueno, como decía un colega que era nuestro titular de cátedra acá con Ariel, Bartolomé Frelichardi, él decía, bueno, por eso, como el silencio positivo no termina con todo, el silencio positivo no es más que una trampa para ilusionar. Porque, como decía el doctor Guzmán, en definitiva, si la administración continúa con su silencio, no va a quedar otra que iniciar un amparo por mora, obviamente en sede judicial. Bien, otra cuestión que también hay que tener en cuenta es que el que pide la autorización, o sea, debe cumplir con las condiciones previstas para el otorgamiento. Esto está en el artículo 65.4 y además está íncito en la propia definición que da el reglamento de autorización. Dice siempre que se cumplan las condiciones para su dictado. Entonces, con lo cual yo entiendo que si no se dan las condiciones para su dictado, esa autorización puede ser revocada por la administración. Ahora bien, ya vimos todos estos requisitos que hay que cumplir. Bueno, y además la norma establece excepciones generales y otras excepciones específicas. Las excepciones generales ya las mencionaron: de salud pública, medio ambiente, prestación de servicios públicos, derechos sobre bienes de dominio público. Ya vemos que son excepciones amplias, y además, o sea, después la administración puede establecer, aún en estos supuestos, puede establecer una serie, digamos que el silencio positivo de todos modos rija en esta clase de supuestos.
Y además se establece que la administración podrá determinar otros supuestos específicos en los cuales no sea de aplicación este inciso. O sea, ya no habla de establecer, digamos, excepciones generales, seguridad pública, no, sino autorizaciones específicas que las exceptúe la administración. Entonces, en este sentido, es el artículo 65 quinto de la reglamentación, en el artículo 3 del decreto 695 que aprueba las modificaciones al reglamento, establece que esto se requiere un informe técnico del área competente, lo eleva al jefe de gabinete, y el jefe de gabinete hace la solicitud al Poder Ejecutivo, que quién es el que lo aprueba. Otra cuestión a tener en cuenta es, creo que es muy importante, es el artículo 65 ter, que habla de cómo es este trámite de autorización. Por un lado, creo que es importante destacar que se realizan este pedido de autorización íntegramente en formato digital. Entonces, acá se utilizará trámites a distancias el TAD, o si el organismo descentralizado tiene otro tipo de plataforma digital, en esa plataforma. Y además, que creo que es muy oportuno que establece la reglamentación que hay que tender a la automatización del cumplimiento de esos requisitos. O sea, no sé si ustedes habrán ingresado al TAD alguna vez, pero depende del tipo de trámite que uno realiza, puede ser que el sistema les exige, bueno, acompañe esto, aquello. Entonces creo que esto permite un mejor control de si se cumplen con los requisitos para autorizar. Y además se establece que las distintas reparticiones tienen que establecer y identificar y mantener actualizado cuáles son específicamente los trámites en los que se va a admitir el silencio positivo en materia de autorización. Después también en la reglamentación requiere que se establezcan tres cosas en estas plataformas digitales. Por un lado, las condiciones necesarias para obtener la autorización. Por otro lado, que diga que ante el silencio va a regir el silencio positivo. Y después el plazo en el que se va a configurar el silencio positivo, que puede ser el que establezca la propia reglamentación, o bien regirá el plazo de 60 días desde el momento en que esté en condiciones de resolver. Después puede ocurrir, dice la reglamentación, que si el particular no presentó un determinado documento que debía presentar, se lo debe solicitar, pero siempre que sean documentos que estén a cargo del particular. Y esto está muy relacionado con el principio de eficiencia burocrática, que en definitiva, si esa función la tiene la administración, bueno, no tiene por qué requerírsela. Y después puede ocurrir que, y aclara la reglamentación, que en el caso de que se inicie el trámite ante autoridad incompetente, o bien no inicia adecuadamente el trámite en el TAD, bueno, no va a correr el silencio positivo. Después creo que fue muy prudente la ley al establecer que este silencio positivo iba a comenzar a regir una vez que se apruebe la reglamentación. Se aprobó la reglamentación dijo, bueno, esto cuando lo diga el jefe de gabinete, en el plazo de 15 días. Y en el día de hoy se publicó en el boletín oficial el cronograma de implementación. Entonces esto va a empezar a regir el 1 de noviembre en la Administración Central y el 1 de diciembre en los organismos descentralizados. Entonces, para concluir, en definitiva, creo que no hay que asustarse ante este silencio positivo que se establece en la ley de procedimientos administrativos. Ténganse en cuenta entonces que es solo para utilizaciones regladas, está previsto el plazo. La parte no puede, digamos, hacerte el tonto, bueno, no cumplo con las condiciones, pero mete igual el trámite total de que el silencio positivo. No podría hacer eso, porque en cualquier momento yo creo que la administración podría revocar esa autorización. Creo que también hay excepciones muy amplias que he establecido, y además se establece otra reglamentación específica. En definitiva, bueno, valga la redundancia, creo que es positiva la reforma en materia de silencio positivo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Ilarri, y gracias a todos por este gran panel. Gracias.